Sobre María. ¿Quién fue María? María fue una joven judía de Nazaret de Galilea, elegida por Dios para ser la madre de Jesús, el Mesías. Es una figura central en el cristianismo, venerada por su fe, humildad y obediencia a la voluntad divina. ¿Cuál era el linaje de María? María era descendiente del rey David, según el Evangelio de Lucas. Esto cumplía una de las profecías mesiánicas importantes, que el Mesías vendría de la casa y el linaje de David. ¿Cómo fue anunciada la concepción de Jesús a María? El ángel Gabriel se le apareció a María en Nazaret y le anunció que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo, y que ese hijo sería llamado Jesús, el Hijo de Dios. Este evento se conoce como la Anunciación. ¿Qué significa la respuesta de María? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta respuesta muestra la profunda fe y obediencia de María. A pesar de la sorpresa y la magnitud de la noticia, aceptó humildemente la voluntad de Dios, demostrando su completa confianza en Él. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción es un dogma de la Iglesia Católica que sostiene que María, desde el momento de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo. ¿Qué es la virginidad perpetua de María? Es la creencia cristiana de que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esto significa que no tuvo relaciones sexuales con José ni con ningún otro hombre. ¿Qué es la Asunción de María? La Asunción de María es la creencia de que, al final de su vida terrenal, María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Es un dogma de fe en la Iglesia Católica. ¿Cómo era la relación de María con Isabel? María e Isabel eran parientes. Cuando María visitó a Isabel, quien también estaba embarazada de Juan el Bautista, el niño saltó en el vientre de Isabel al escuchar la salutación de María, llenándose Isabel del Espíritu Santo. Fue un encuentro de alegría y confirmación divina. ¿Qué es el Magnificat? El Magnificat es el cántico de alabanza que María pronunció durante su visita a Isabel. Es una expresión de gratitud, alegría y profecía, donde exalta la grandeza de Dios y su justicia al derribar a los poderosos y levantar a los humildes. ¿Por qué María y José tuvieron que ir a Belén? Tuvieron que ir a Belén debido a un edicto del emperador romano César Augusto que ordenaba un censo. Cada persona debía ser registrada en su ciudad de origen, y como José era de la casa y linaje de David, debía ir a Belén. ¿Dónde dio a luz María a Jesús? María dio a luz a Jesús en un pesebre en Belén, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quiénes fueron los primeros en visitar a Jesús después de su nacimiento, además de María y José? Los pastores fueron los primeros en visitar a Jesús. Recibieron la noticia del nacimiento de un ángel y encontraron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, tal como se les había dicho. ¿Qué sucedió en la presentación de Jesús en el templo? A los 40 días de nacido, Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén de acuerdo con la ley de Moisés. Allí, Simeón y Ana, dos personas piadosas, lo reconocieron como el Mesías y profetizaron sobre su futuro, incluyendo el dolor que María experimentaría. ¿Qué profecía recibió María de Simeón? Simeón profetizó que una espada traspasaría el alma de María, refiriéndose al profundo dolor que sentiría al presenciar el sufrimiento y la crucifixión de su hijo. ¿Cómo reaccionó María cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años? María y José estaban angustiados cuando no encontraron a Jesús en su grupo de viaje de regreso de Jerusalén. Lo buscaron durante 3 días y finalmente lo encontraron en el templo, escuchando y preguntando a los maestros. María le preguntó por qué les había hecho eso, y Jesús respondió que debía estar en los negocios de su padre. ¿Qué papel tuvo María en las bodas de Caná? María fue quien le señaló a Jesús que se había acabado el vino en las bodas de Caná. Aunque Jesús inicialmente dudó, ella le dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga». Su intervención llevó a Jesús a realizar su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. ¿Cómo es la relación de María con los hermanos de Jesús mencionados en la Biblia? La interpretación de hermanos de Jesús varía. Algunas tradiciones cristianas, especialmente la católica, sostienen que eran primos o parientes cercanos de Jesús, manteniendo la virginidad perpetua de María. Otras tradiciones protestantes interpretan que eran hijos de María y José nacidos después de Jesús. ¿Estuvo María presente en la crucifixión de Jesús?
Sí, María estuvo presente al pie de la cruz durante la crucifixión de Jesús, mostrando su fortaleza y dolor inmenso. ¿Qué le dijo Jesús a Juan sobre María en la cruz? Jesús, desde la cruz, le dijo a su discípulo Juan: ahí tienes a tu madre, y a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Con esto, Jesús confió el cuidado de su madre a Juan y, simbólicamente, a toda la iglesia. ¿Qué papel tuvo María después de la resurrección de Jesús? María estuvo presente con los apóstoles en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es considerada la madre de la iglesia naciente. ¿Cómo se describe la fe de María? La fe de María se describe como profunda, inquebrantable y ejemplar. Ella creyó en la palabra de Dios a pesar de lo extraordinario del mensaje y confió en él a lo largo de toda su vida, incluso en los momentos de mayor dolor. ¿Por qué María es considerada un modelo de virtud? María es considerada un modelo de virtud por su humildad, obediencia a Dios, fe inquebrantable, pureza, amor materno y fortaleza ante el sufrimiento. ¿Qué significan los títulos de María como Madre de Dios? El título Madre de Dios afirma que María es la Madre de Jesús, quien es verdaderamente Dios. No significa que María sea la fuente de la divinidad de Jesús, sino que el ser que concibió y dio a luz es Dios hecho carne. ¿Cómo se relaciona María con la Iglesia? María es considerada la madre de la Iglesia, ya que dio a luz a Cristo, la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, y estuvo presente en su nacimiento en Pentecostés. Ella es un modelo y una protectora para todos los creyentes. ¿Qué papel juega María en la devoción popular? María es una figura central en la devoción popular, con numerosos santuarios, oraciones y advocaciones marianas alrededor del mundo. Los fieles la veneran como intercesora y protectora. Sobre José. ¿Quién fue José? José fue un carpintero de Nazaret, descendiente del rey David y el esposo de María. Es reconocido como el padre adoptivo legal de Jesús y una figura de gran fe, justicia y obediencia a Dios. ¿Cuál era el linaje de José? José era de la casa y la familia de David, lo que también cumplía las profecías mesiánicas. Ambos evangelios de Mateo y Lucas trazan su genealogía hasta David. ¿Cómo reaccionó José al enterarse del embarazo de María? Cuando José se enteró de que María estaba embarazada antes de que vivieran juntos, y siendo un hombre justo, no quiso difamarla. Decidió dejarla en secreto para no exponerla a la deshonra pública. ¿Cómo fue la revelación divina a José sobre el embarazo de María? Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le reveló que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y que ella daría a luz un hijo al que llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hizo José después de la revelación del ángel? José, siendo un hombre obediente y justo, se despertó de su sueño y hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, tomó a María por esposa. ¿Qué significan las palabras hombre justo para describir a José? Hombre justo en el contexto bíblico significa una persona que vive de acuerdo con la voluntad de Dios y la ley. José mostró su justicia al preocuparse por el bienestar de María, incluso antes de entender la situación divina. ¿Qué oficio tenía José? José era un carpintero o un artesano de la madera, lo que implicaba trabajar con diversos materiales para construir casas, muebles y herramientas. Jesús probablemente aprendió este oficio de él. ¿Por qué se le llama a José el padre adoptivo o padre nutricio de Jesús? Se le llama así porque, aunque no fue el padre biológico de Jesús, lo crió, lo protegió, le enseñó un oficio y cumplió el papel de padre legal y nutricio, proveyendo para él y educándolo según las costumbres judías. ¿Qué papel jugó José en el viaje a Belén y el nacimiento de Jesús? José fue quien llevó a María a Belén para el censo, asegurándose de que estuviera con ella durante el nacimiento de Jesús y proveyendo para su familia en ese momento crucial. ¿Quiénes fueron los magos que visitaron a Jesús y a su familia? Los magos, también conocidos como Reyes Magos o Sabios de Oriente, fueron gentiles que, guiados por una estrella, llegaron a adorar al rey de los judíos recién nacido. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Cómo protegió José a Jesús de Herodes? Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le advirtió sobre la intención de Herodes de matar a Jesús. José obedeció inmediatamente y huyó con María y el niño a Egipto. ¿Cuánto tiempo permanecieron José, María y Jesús en Egipto? Permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes.
La Biblia no especifica el tiempo exacto, pero fue el suficiente para que el peligro pasara. ¿Por qué regresaron a Nazaret después de la estancia en Egipto? Después de la muerte de Herodes, un ángel se le apareció de nuevo a José en un sueño y le dijo que regresara a la tierra de Israel. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, temió y, advertido en otro sueño, se dirigió a las regiones de Galilea y se estableció en Nazaret. ¿Qué papel tuvo José en la crianza y educación de Jesús? José, como padre de familia judía, habría sido el principal responsable de la educación religiosa y moral de Jesús, enseñándole las escrituras, las tradiciones judías y su propio oficio. ¿Cuándo desaparece José de los relatos bíblicos? José desaparece de los relatos bíblicos después del episodio de Jesús perdido en el templo a los 12 años. Se asume que murió en algún momento antes del inicio del ministerio público de Jesús. ¿Por qué se cree que José murió antes del ministerio público de Jesús? Se cree que José murió antes del ministerio público de Jesús porque no es mencionado en los evangelios durante ese periodo, y Jesús confió el cuidado de su madre a Juan en la cruz, lo que sugiere que José ya no estaba vivo. ¿Qué virtudes se atribuyen a San José? San José es venerado por sus virtudes de justicia, obediencia, fe, humildad, silencio, laboriosidad, prudencia y paternidad. Es un modelo de padre y de esposo. ¿Por qué es San José patrono de la Iglesia Universal? Fue declarado patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1870, reconociendo su papel como protector de Jesús y de la Sagrada Familia, y por extensión, protector de la Iglesia. ¿De qué otras cosas es patrono San José? San José es patrono de los trabajadores, de la buena muerte, de los padres de familia, de los artesanos, de los viajeros, de los inmigrantes y de la Iglesia en general. ¿Cómo se celebra la fiesta de San José? La Iglesia Católica celebra la fiesta de San José el 19 de marzo. También se celebra el 1 de mayo como San José Obrero. 6. ¿Qué se sabe sobre la vida de José antes de conocer a María? La Biblia no proporciona detalles sobre la vida de José antes de su compromiso con María, salvo que era un descendiente de David y vivía en Nazaret. ¿José tuvo otros hijos con María? La tradición católica y algunas otras tradiciones cristianas sostienen que no. Las referencias a hermanos de Jesús se interpretan como parientes cercanos. Otras tradiciones, especialmente protestantes, interpretan que sí, que tuvo otros hijos con María después del nacimiento de Jesús. ¿Qué importancia tiene el silencio de José en los evangelios? El silencio de José es significativo. A diferencia de María, no hay palabras registradas de él en los evangelios. Su fe y obediencia se manifiestan a través de sus acciones silenciosas, lo que lo convierte en un modelo de acción discreta y fiel. ¿Cómo se complementaron María y José en su papel de padres de Jesús? María y José se complementaron perfectamente. María ofreció su fiat y su vientre para la encarnación, mientras que José proporcionó el entorno legal, la protección, la provisión y el ejemplo paterno para Jesús, cumpliendo ambos la voluntad divina de manera única y esencial. ¿Cuál es el legado más importante de María y José para los creyentes hoy? El legado más importante de María y José es su ejemplo de fe inquebrantable, obediencia a la voluntad de Dios, humildad, amor familiar, resiliencia ante las dificultades y su papel fundamental en la historia de la salvación como los padres terrenos del Salvador.